Línea funcional posterior. Hemos cubierto las vías principales, las vías de los miembros superiores y vamos con las tres vías funcionales. ¿Por qué funcionales? Primero porque no tienen que ver con la estática, no tienen que ver con el mantenimiento de la postura que era propia de las otras vías que habíamos visto. Segundo, porque se presentan en movimientos deportivos, en movimientos amplios, si querés llamarlos deportivos, si querés llamarlo del movimiento humano que tenga que ver con todo movimiento amplio que realicemos. Muy importante, estas vías que vamos a ver ahora están conectando vías entre sí, o sea, están conectando las vías que habíamos visto de los miembros superiores con las anteriores. Dijimos que no eran ni posturales ni de la estática, tienen que ver con actividades deportivas o de movimientos amplios. Unen las cinturas, o sea, van a estar de alguna manera cruzando y uniendo la cintura escapular con la cintura pélvica. Muy importante, se forman palancas largas, o sea, al igual que en las otras vías, pero en este caso para producir amplios movimientos. Vamos con la primera vía, línea funcional posterior o línea posterior funcional, que va a comenzar en el húmero, específicamente en la inserción del dorsal ancho, en la corredera bicipital. Se va a continuar por detrás cruzándose con el dorsal ancho a través de toda la fascia lumbodorsal o dorso-lumbar, como quiera llamarla también, que ya la hemos visto en otro video y en el manual lo hemos visto. Continúa hacia la fascia sacral, voy a poner unas flechas para que esté un poco más claro, que es como una X, o sea que se cruza de lado. Va a ir, si yo no mezclo, el lado izquierdo cruzándose desde el hombro izquierdo hacia la cadera derecha. Se va a continuar por el glúteo mayor, muchos ahí presentan una continuidad facial entre el dorsal ancho y el glúteo mayor, para llegar al fémur, luego al vasto lateral, uno de los componentes del cuádriceps, la rótula, el tendón subrotuliano y la tuberosidad de la tibia, que es esa prominencia ósea que te podés palpar en la parte superior de la tibia. Entonces, esto va a formar ambos como una X, como si yo tuviera una X que me está uniendo hombro derecho con cadera izquierda y hombro izquierdo con cadera derecha. Acá tenés otro gráfico un poco más claro, como si fuera un meridiano dibujado. Fíjate cómo va desde el fémur, cruza toda la zona dorsal hasta llegar al sacro, pasando ya al glúteo contrario, indicado en 4, se continúa hacia el fémur, de ahí al vasto lateral y luego pega esa vuelta para llegar hasta la rótula y un poco por debajo de la rótula, específicamente en la tuberosidad de la tibia. Si esto lo tenemos que ver en video, fíjate que queda muchísimo más claro cómo cruza, cómo pega toda la vuelta, siempre te envuelve como una cinta, te están envolviendo tanto las vías como estas líneas funcionales. Otro ejemplo de la línea posterior, fíjate que en verde está esa continuidad y en violeta la continuidad del lado contrario. Ahí tenés el tendón por debajo de la rótula, el vasto lateral. Acá estamos yendo de abajo para arriba. El fémur, el glúteo mayor, el sacro y la fascia sacral, la fascia lumbodorsal o dorso lumbar, el dorsal ancho en íntima comunión con esta fascia y el fémur para terminar. Recuerden que las vías no son solo vías musculofaciales o miofaciales. Las vías también se componen de huesos y otras estructuras que vas a encontrar. Bueno, acá un ejemplo en una posición de cómo puede ser solicitada esta vía. Por ahí el ejemplo hubiera sido más claro si no era un ejemplo bilateral. En este ejemplo sí, está un poco más claro la solicitación de la vía. Toda esta comunión entre brazo izquierdo o miembro superior izquierdo y miembro inferior derecho, ¿no? Para hablar más correctamente. Y acá sí, en este ejemplo de un ejercicio clásico de fuerza como el peso muerto, vemos de un solo lado toda la línea funcional. Recuerden, estamos uniendo miembro superior con miembro inferior a través del tronco de manera cruzada en esta vía. En el repaso de la línea funcional posterior
Vemos dos ejemplos. Atenti con esto, para no confundirse cuando lean el libro. En la figura A están viendo la línea funcional posterior en acción. ¿Por qué? Porque yo estoy llevando hacia atrás el hombro izquierdo, justamente tomando punto fijo del lado derecho en este movimiento cruzado. Y estoy acercando el hombro izquierdo hacia la cadera derecha para el primer segmento del movimiento, la primera parte del movimiento, la previa, la precarga, antes de lanzar la jabalina o el palo ese con punta que tiene ahí. Fíjense que interesante cómo ya te van adelantando que luego vamos a ver, va a haber una línea funcional anterior bastante similar, ¿sí? Entonces toda la precarga elástica que vos tengas realizada con la línea funcional posterior va a estirar lo que va a hacer en el próximo video la línea funcional anterior, y como ya va a tener una precarga previa, te va a permitir lanzar con mayor potencia a esta lanza. Por eso decimos que la línea funcional posterior y anterior están jugando, no las podés disociar, están unidas y están en una sinergia para producir los movimientos. Línea funcional posterior, volvemos con el repaso. Vamos de nuevo, el húmero, el dorsal ancho, toda la fascia toracolumbar o dorso lumbar, el dorsal ancho, sacro, fascia del sacro, el glúteo mayor, el húmero, el vasto externo, la rótula, el tendón y la tuberosidad de la tibia. En otro movimiento que tenés es el movimiento de remado de kayak, en el que está llevando el hombro derecho hacia la cadera izquierda, justamente estirando previamente lo que va a ser la línea funcional anterior para después poder aplicarla en el movimiento que sigue en una sinergia perfecta de movimientos. Acá tenemos un último ejemplo. En el libro dice una caída de judo, pero claramente son dos aikidokas estos tipos. Acá simplemente se está mostrando cómo se va a distribuir la energía a partir de las líneas que estudiamos en el miembro superior hacia toda la línea funcional posterior. Recuerden que no solo son producción de fuerzas estas líneas, también pueden ser líneas que se van a movilizar, que se van a elongar, o líneas por donde yo voy a producir movimiento o voy a conducir la fuerza. En este caso, lo que estoy haciendo con esta caída, por así decirlo, o con esta defensa, es transfiriendo la fuerza del impacto a través de todo mi cuerpo para que cause el menor efecto nocivo posible. Línea funcional posterior. La próxima ya vamos con la línea funcional anterior, que es muy difícil separarla en dos videos porque están en estrecha interdependencia. Muchas gracias.